Hoy quiero que pienses en la última vez que tus emociones te jugaron una mala pasada. Tal vez fue un momento de frustración en el trabajo, una discusión familiar que se salió de control, o ese sentimiento de ansiedad que aparece sin previo aviso. Esas emociones, que a menudo parecen dominar nuestro día a día, pueden nublar nuestra mente y afectar nuestras decisiones. En un mundo que se mueve tan rápido, es fácil perder el control de lo que sentimos, reaccionar de manera exagerada o incluso dejar que nuestras emociones tomen el mando de nuestra vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una filosofía que nos ofrece una manera de manejar nuestras emociones, sin reprimirlas ni dejarnos llevar por ellas? Estoy hablando del estoicismo, una antigua corriente filosófica que ha ganado relevancia en la actualidad, precisamente por su enfoque práctico sobre la vida y las emociones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar tu inteligencia emocional? Esa capacidad de entender, manejar y usar nuestras emociones para el beneficio propio y de quienes nos rodean. Bueno, el estoicismo no solo te ayudará a comprender mejor lo que sientes, sino también a controlar tus reacciones y a usar esas emociones para convertirte en una persona más consciente, serena y capaz de enfrentar cualquier desafío. En este video, vamos a explorar profundamente cómo el estoicismo puede mejorar tu inteligencia emocional. Veremos cómo los principios estoicos, aunque nacieron hace más de 2000 años, están alineados con las necesidades emocionales del ser humano moderno. Desde la autoconciencia hasta la empatía, pasando por la regulación de nuestras respuestas emocionales, esta filosofía nos ofrece herramientas para convertirnos en personas más equilibradas y resilientes. Pero antes de sumergirnos en los detalles, déjame compartirte algo importante. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de 5 componentes esenciales: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Cada uno de estos elementos es crucial para navegar la complejidad de nuestras emociones y las de los demás. ¿Y adivina qué? El estoicismo tiene algo que decir sobre cada uno de ellos. La vida está llena de incertidumbre, desafíos y situaciones que no siempre podemos controlar. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo decidimos responder. Y esa es precisamente la promesa del estoicismo: no se trata de lo que te sucede, sino de cómo lo enfrentas. Cuando logras aplicar estos principios, no solo te conviertes en una persona más tranquila y en paz, sino también en alguien más sabio y capaz de manejar las emociones, tanto las tuyas como las de los demás. Así que, si alguna vez te has sentido abrumado por lo que sientes, o si estás buscando una manera de mejorar tus relaciones, decisiones y bienestar emocional, quédate conmigo. A lo largo de este video, te llevaré en un viaje para descubrir cómo el estoicismo puede ser la clave para desbloquear todo tu potencial emocional. Sección 1. Autoconciencia estoica, conociendo tu mundo interior. La autoconciencia es el primer paso hacia el desarrollo de una inteligencia emocional robusta. Se trata de entender lo que sentimos, por qué lo sentimos y cómo esos sentimientos impactan nuestras acciones. Y aquí es donde el estoicismo nos proporciona una poderosa herramienta: la capacidad de observarnos a nosotros mismos sin juicio y sin dramatismo. En el estoicismo, uno de los principios fundamentales es que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de esos eventos. Epicteto lo expresó mejor que nadie cuando dijo: no son las cosas en sí mismas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos de ellas. Este concepto nos invita a detenernos y reflexionar sobre cómo nuestras emociones son moldeadas, no por las circunstancias, sino por nuestra percepción de ellas. Por ejemplo, imagina que llegas a casa después de un largo día de trabajo y descubres que tu pareja ha olvidado hacer algo importante que le pediste. Automáticamente sientes una oleada de frustración. Pero, ¿por qué? La acción en sí, el olvido de tu pareja, no debería causar tanto malestar. Lo que realmente te molesta es la historia que te cuentas a ti mismo sobre ese evento: no le importa lo suficiente, no me escucha, siempre olvida lo que le pido. Esta es la interpretación que estás haciendo de la situación, y es esa interpretación la que alimenta tu frustración.
El estoicismo nos enseña a hacer una pausa en ese proceso. En lugar de reaccionar automáticamente, nos invita a observar nuestras emociones desde un punto de vista más racional. Pregúntate, ¿es este evento realmente tan grave? ¿Estoy interpretando la situación de manera objetiva o estoy dejando que mis emociones se apoderen de mi juicio? Los estoicos creían firmemente en la importancia de la reflexión diaria. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba lo que podríamos llamar un análisis emocional cada día. Reflexionaba sobre sus pensamientos, sus emociones y cómo había respondido a los desafíos del día. Este ejercicio de introspección constante no solo le permitía conocerse mejor, sino también mejorar su capacidad para manejar sus emociones en el futuro. La autoconciencia estoica no solo se trata de observar nuestras emociones, se trata de entender de dónde vienen. A menudo, nuestras emociones nacen de expectativas poco realistas o de deseos de controlar cosas que, en última instancia, están fuera de nuestro control. Por ejemplo, el deseo de que las personas actúen de cierta manera o que los eventos sigan un curso específico. Los estoicos nos invitan a aceptar que muchas cosas están fuera de nuestro control, y que lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud hacia ellas. Practicar la autoconciencia desde una perspectiva estoica es esencial para desarrollar una mayor inteligencia emocional. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de observarlas sin dejarnos llevar por ellas. De esta manera, podemos responder de manera más consciente y menos impulsiva. Este enfoque estoico es especialmente útil en situaciones de conflicto. A menudo, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, nuestra primera reacción es emocional. Nos sentimos heridos, enojados o ansiosos, y esa emoción nubla nuestra capacidad de pensar con claridad. Al practicar la autoconciencia estoica, podemos dar un paso atrás, observar la emoción que surge y decidir cómo queremos responder. Imagina que alguien te critica en el trabajo. Tu primera reacción podría ser sentirte ofendido o molesto. Pero si aplicas el principio estoico de la autoconciencia, puedes detenerte y preguntarte, ¿por qué me siento así? ¿Es esta crítica realmente un ataque personal, o es simplemente una opinión que puedo tomar o dejar? Al hacer esta pausa reflexiva, te das el poder de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Además, la autoconciencia estoica nos ayuda a evitar caer en patrones de pensamiento negativos. A menudo, nuestras emociones están impulsadas por pensamientos automáticos que pasan desapercibidos. Por ejemplo, podemos tener una tendencia a suponer lo peor de las personas o a interpretar situaciones de manera negativa sin darnos cuenta. El estoicismo nos invita a examinar estos patrones de pensamiento y a cuestionarlos. ¿Es esta interpretación realista? ¿Es útil? ¿Hay una manera más equilibrada de ver la situación? Sección 2. Autorregulación estoica, controlando lo controlable. La autorregulación es la capacidad de controlar nuestras emociones y reacciones impulsivas. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de ser capaces de gestionar nuestras emociones de manera más eficaz. Aquí es donde el estoicismo ofrece herramientas invaluables, especialmente con su enfoque en la dicotomía del control, un concepto clave que divide el mundo en dos partes, lo que podemos controlar y lo que no. Para los estoicos, muchas de las cosas que nos causan angustia emocional están fuera de nuestro control. Esto incluye las opiniones de los demás, los eventos externos, el comportamiento de otras personas e incluso muchos aspectos de nuestra propia salud física. Por otro lado, lo que sí está bajo nuestro control son nuestras propias actitudes, decisiones y reacciones ante lo que sucede. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñaba que lo primero que debemos hacer ante cualquier situación es identificar si está bajo nuestro control. Si no lo está, debemos aprender a dejarlo ir, porque resistir lo inevitable solo genera sufrimiento. En cambio, si algo está bajo nuestro control, entonces debemos centrarnos en lo que podemos hacer al respecto. Este enfoque tiene una relación directa con la autorregulación emocional. A menudo, nuestras emociones más intensas y destructivas, como la ira, la ansiedad o el miedo,
surgen de nuestra incapacidad para aceptar aquello que no podemos controlar. Por ejemplo, sentimos ira cuando las cosas no salen como esperábamos, o nos sentimos ansiosos por un futuro incierto que no podemos predecir. El estoicismo nos enseña que, en lugar de gastar nuestra energía emocional en cosas fuera de nuestro control, debemos concentrarnos en controlar nuestra respuesta ante ellas. Este es un acto de autorregulación. Supongamos que estás en el trabajo y tu jefe te critica por un error que cometiste. La reacción natural puede ser sentirte herido o enojado. Sin embargo, si aplicas el principio estoico, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿puedo controlar lo que mi jefe piensa o dice? La respuesta es no. Lo que sí puedes controlar es cómo decides responder. Puedes elegir tomar la crítica de manera constructiva y usarla como una oportunidad para mejorar, en lugar de dejar que la emoción te consuma. Otra técnica poderosa de autorregulación estoica es la praemeditatio malorum, o la premeditación de los males. Este es un ejercicio mental en el que te preparas para posibles dificultades o contratiempos, visualizando cómo podrías manejar diferentes desafíos antes de que ocurran. Al practicar esto, no solo disminuyes el impacto emocional de los eventos inesperados, sino que también desarrollas una mayor resiliencia. Por ejemplo, si anticipas que un proyecto en el trabajo podría tener obstáculos, te preparas mentalmente para esos posibles desafíos. De esta manera, si ocurren, ya no te tomarán por sorpresa y podrás enfrentarlos con calma y control. Un aspecto importante de la autorregulación en el estoicismo es la indiferencia hacia lo externo, conocida como apatheia. No significa que no nos importe nada, sino que no permitimos que las cosas externas nos perturben innecesariamente. Esto está relacionado con el concepto de ataraxia, o la tranquilidad mental, que surge cuando aceptamos que el mundo está fuera de nuestro control. ¿Te han criticado en redes sociales? Los estoicos dirían, eso está fuera de tu control. Lo que puedes controlar es cómo lo recibes y qué haces con esa crítica. Para ilustrarlo, piensa en un ejemplo cotidiano: estás en el tráfico y alguien te corta el paso de manera imprudente. El primer instinto podría ser la ira, gritarle al conductor, o peor aún, devolver el gesto con una acción similar. Pero si aplicas la autorregulación estoica, puedes preguntarte, ¿puedo controlar lo que esta persona hizo? No. Entonces, ¿vale la pena que me enfade? Tampoco. Lo que puedes controlar es cómo manejas tu propia respuesta emocional. Puedes optar por dejar pasar el incidente sin que afecte tu día. En lugar de dejar que la ira tome el control, eliges la calma. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones, el poder de la mente es lo único que posees. Siendo así, úsalo para encontrar la paz. Esta es la esencia de la autorregulación estoica, encontrar paz interior independientemente de las circunstancias externas. A medida que aprendemos a identificar qué está bajo nuestro control y qué no, podemos responder de manera más consciente y menos reactiva. Pero autorregular nuestras emociones no significa suprimirlas o negarlas. El estoicismo nos enseña a aceptar nuestras emociones tal como son, pero a la vez nos recuerda que no somos esclavos de ellas. Si sientes tristeza, está bien sentirla. El truco está en no permitir que la tristeza te consuma ni defina tus acciones. En lugar de reaccionar impulsivamente, el estoico se detiene, respira y toma una decisión consciente sobre cómo proceder. Un elemento práctico de la autorregulación en el día a día es el autocontrol en situaciones de estrés. A todos nos ha pasado, el estrés del trabajo, las responsabilidades familiares, los compromisos sociales. En esos momentos, la mente tiende a acelerarse, las emociones se intensifican y podemos actuar de manera impulsiva. Pero el estoico, en lugar de dejarse llevar por el caos emocional, busca mantener la calma interior. ¿Cómo? A través de técnicas como la respiración profunda, el distanciamiento temporal de la situación y la reflexión racional. Imagina, por ejemplo, que estás en una reunión de trabajo tensa. Los ánimos se caldean y sientes que te estás impacientando. En lugar de reaccionar de inmediato,
el estoico tomaría un momento para respirar profundamente, recordar que la situación está parcialmente fuera de su control y elegir responder de manera mesurada. Esta capacidad de mantener la calma bajo presión no solo mejora tu capacidad para tomar decisiones más racionales, sino que también proyecta una imagen de confianza y liderazgo ante los demás. Otro aspecto esencial de la autorregulación estoica es evitar el exceso en nuestras reacciones. El filósofo Séneca advertía sobre los peligros de las emociones desbordadas. Decía que una pequeña chispa de enojo, si no se controla, puede convertirse en un incendio que devora nuestra paz mental y nuestras relaciones. Aprender a regular nuestras emociones antes de que se conviertan en tormentas incontrolables es fundamental para vivir una vida equilibrada. En resumen, la autorregulación estoica nos enseña a distinguir lo que podemos controlar de lo que no, a aceptar nuestras emociones sin permitir que nos dominen y a mantener la calma en medio del caos. Aplicar estos principios en la vida diaria no solo mejora nuestra inteligencia emocional, sino que también nos ayuda a vivir con mayor serenidad y paz interior. Sección 3. Motivación estoica, el poder de vivir según tus valores. La motivación, en el contexto de la inteligencia emocional, no se refiere solo a la fuerza que nos impulsa a actuar, sino también a la alineación de nuestras acciones con nuestros valores y principios. En el estoicismo, la motivación no proviene del deseo de obtener recompensas externas o evitar castigos, sino de vivir de acuerdo con nuestros valores fundamentales, conocidos como virtudes. El concepto de virtud es central en el estoicismo, y se refiere a vivir en armonía con la naturaleza, la razón y la justicia. Los estoicos creían que el verdadero objetivo de la vida es actuar en alineación con estos valores, independientemente de las circunstancias externas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la idea de que el bien moral es el único bien verdadero, lo que significa que la fuente más profunda de motivación debería provenir del deseo de actuar de manera virtuosa, no de buscar resultados externos o de evitar el sufrimiento. ¿Qué significa esto para la inteligencia emocional? Significa que, cuando nuestras acciones están guiadas por nuestros principios en lugar de por nuestras emociones momentáneas, somos capaces de manejar nuestras emociones de manera más efectiva. Las emociones tienden a fluctuar. Hoy podrías sentirte motivado y lleno de energía, pero mañana podrías sentirte abatido y desmotivado. Sin embargo, si te basas en tus valores, siempre tendrás una guía constante sobre cómo actuar, independientemente de cómo te sientas. Imagina que estás en medio de un proyecto importante en el trabajo. Al principio, podrías sentirte muy motivado, pero a medida que avanzas y surgen obstáculos, tu energía emocional comienza a decaer. Aquí es donde el estoicismo puede hacer una gran diferencia. En lugar de depender de tus emociones para continuar, los estoicos te invitan a recordar tus valores. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Cómo se alinea con tus principios de esfuerzo, disciplina y justicia? Al recordar que estás trabajando no por reconocimiento o aprobación, sino porque es lo correcto, tu motivación se vuelve más sólida y menos dependiente de las fluctuaciones emocionales. En este sentido, los estoicos creían que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que es correcto. La motivación estoica está profundamente arraigada en la autodisciplina y en el compromiso de vivir una vida virtuosa, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Una parte importante de la motivación estoica es el concepto de teleología, que se refiere al propósito final o objetivo de la vida. Para los estoicos, el propósito de la vida es vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Cuando nuestras acciones están motivadas por este propósito superior, es más fácil regular nuestras emociones y evitar caer en la trampa de actuar impulsivamente o de manera irracional. Séneca, otro gran estoico, hablaba a menudo sobre la importancia de mantener nuestros valores en el centro de nuestra vida, especialmente en tiempos de adversidad. Para él, los desafíos y dificultades eran oportunidades para poner en práctica la virtud. En lugar de ver los obstáculos como impedimentos, los veía como pruebas que nos permitían demostrar nuestro compromiso con nuestros principios.
Este enfoque nos ayuda a mantener la motivación, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Imagina, por ejemplo, que has estado trabajando para mejorar una relación personal, pero a pesar de tus esfuerzos, la otra persona sigue actuando de manera hostil o indiferente. Si tu motivación estuviera basada solo en obtener una respuesta positiva de la otra persona, podrías sentirte frustrado y desmotivado. Sin embargo, si tu motivación está arraigada en tus valores de compasión, paciencia y justicia, entonces continúas actuando de manera virtuosa, independientemente de la respuesta de la otra persona. Esto te permite mantener tu equilibrio emocional y no dejarte llevar por el resentimiento o la decepción. Los estoicos también nos recuerdan la importancia de aceptar la inevitabilidad de los desafíos. La vida, como decían, está llena de sufrimiento y dificultades, y no podemos evitar enfrentarlas. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esos desafíos. Si nuestra motivación está centrada en la virtud, entonces podemos ver los obstáculos como oportunidades para crecer y mejorar. Como dijo Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Este concepto, que ha sido modernizado como lo que no te mata te hace más fuerte, nos recuerda que la adversidad puede ser una fuente de motivación si la enfrentamos con la mentalidad correcta. Además, el estoicismo nos enseña a ser autocompasivos y a no esperar la perfección en nosotros mismos ni en los demás. A veces, uno de los mayores obstáculos para mantener la motivación es la autocrítica excesiva. Si nos castigamos emocionalmente por cada error o fracaso, pronto nos sentimos desmotivados. Los estoicos nos invitan a reconocer nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante sin autocompasión excesiva. Esto nos permite mantener una actitud equilibrada y seguir avanzando, incluso cuando cometemos errores o nos enfrentamos a fracasos temporales. En resumen, la motivación estoica está profundamente ligada a nuestros valores y a nuestro compromiso de vivir de manera virtuosa. Al centrar nuestras acciones en lo que es correcto, en lugar de en lo que sentimos en el momento, desarrollamos una motivación más estable y duradera. Este enfoque no solo mejora nuestra inteligencia emocional, sino que también nos ayuda a vivir de manera más plena y significativa. Sección 4. Empatía estoica, entendiendo las emociones de los demás. En el contexto del estoicismo, la empatía puede parecer un concepto contradictorio al principio. Los estoicos, después de todo, son conocidos por su enfoque en el autocontrol emocional, la indiferencia hacia las circunstancias externas y la racionalidad por encima de los impulsos emocionales. Sin embargo, esta percepción es solo superficial. Si profundizamos, veremos que el estoicismo promueve un tipo de empatía única y profundamente efectiva, una empatía que no se basa en el sufrimiento emocional compartido, sino en el entendimiento y la compasión racional hacia los demás. Uno de los principios clave del estoicismo es el reconocimiento de que todos los seres humanos son parte de una misma comunidad universal. Marco Aurelio lo expresaba con claridad en sus meditaciones: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Este sentido de interconexión implica que, aunque debemos aprender a gestionar nuestras emociones para no ser arrastrados por ellas, también debemos entender que las emociones de los demás tienen un origen y una lógica que, si somos lo suficientemente sabios, podemos comprender y abordar de manera efectiva. Para los estoicos, las emociones de los demás no son simplemente reacciones irracionales que debemos ignorar, sino expresiones naturales de cómo perciben el mundo. En lugar de juzgar o despreciar las emociones ajenas, el estoicismo invita a un entendimiento profundo. Cada persona actúa y reacciona de acuerdo con su propio entendimiento de la realidad. Séneca decía que no debemos sorprendernos cuando las personas actúan de manera irracional o emocionalmente desbordada, porque para ellas, en ese momento, su comportamiento tiene sentido. Este entendimiento es una base sólida para desarrollar empatía. La empatía estoica se centra en el entendimiento racional y la compasión hacia los demás, sin permitir que las emociones de los demás nos arrastren o nos desestabilicen. Esto puede sonar complicado,
pero es una habilidad emocional poderosa que nos permite mantener nuestro equilibrio interno mientras apoyamos a quienes nos rodean. Un ejemplo típico puede ser cuando un ser querido está pasando por una situación difícil, como la pérdida de un trabajo. Desde una perspectiva no estoica, podríamos sentir la necesidad de cargar sus emociones, sentirnos tan tristes y frustrados como ellos, en un intento de compartir su dolor. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, en lugar de amplificar esas emociones, lo que haríamos es tratar de comprender racionalmente la fuente de ese dolor y, a partir de ese entendimiento, ofrecer apoyo desde un lugar de calma y serenidad. El estoicismo no nos enseña a ignorar el dolor de los demás, sino a enfrentarlo con claridad mental, lo que nos permite ser verdaderamente útiles en momentos de crisis. La famosa dicotomía del control del estoicismo vuelve a ser central en esta dinámica. Si comprendemos que las emociones de los demás están, en gran medida, fuera de nuestro control, podemos evitar la frustración que a menudo surge cuando intentamos arreglar los sentimientos de otra persona. En lugar de ello, podemos enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control, nuestra disposición a escuchar, comprender y ofrecer nuestro apoyo. Por ejemplo, si tu amigo está extremadamente ansioso por un examen próximo, en lugar de sumarte a su ansiedad o intentar solucionar su estrés por él, puedes centrarte en lo que está bajo tu control, tu capacidad para ofrecer consejos prácticos, palabras de apoyo o simplemente ser una presencia calmada en su vida. A menudo, el mero hecho de estar presentes y serenos en momentos de agitación puede ayudar a los demás a encontrar también su calma. Este enfoque también se aplica en situaciones más intensas, como cuando alguien expresa ira o frustración hacia nosotros. Un enfoque no estoico podría llevarnos a reaccionar con nuestra propia ira o defensividad, escalando el conflicto. Sin embargo, el estoico busca primero comprender de dónde proviene esa ira. ¿Es un malentendido? ¿Es un reflejo de su propia inseguridad o dolor? Al tomar una pausa para reflexionar sobre el origen de las emociones de la otra persona, en lugar de reaccionar impulsivamente, somos capaces de mostrar empatía sin perder nuestro propio control emocional. Ejercicio estoico para la empatía, el cambio de perspectiva. Una práctica importante dentro del estoicismo que promueve la empatía es el cambio de perspectiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la importancia de ponerse en los zapatos de los demás, de intentar ver el mundo desde su punto de vista. Este ejercicio no solo aumenta nuestra comprensión del comportamiento de los demás, sino que también reduce nuestras reacciones emocionales negativas hacia ellos. Por ejemplo, si alguien actúa de manera grosera o desagradable hacia nosotros, en lugar de reaccionar con resentimiento, el estoicismo nos invita a considerar las circunstancias que podrían haber llevado a esa persona a actuar de esa manera. Quizás esa persona esté pasando por una situación difícil que desconocemos. Quizás esté sufriendo de estrés, ansiedad o frustración en su vida personal. Al hacer este ejercicio, no solo evitamos ser consumidos por nuestras propias emociones negativas, sino que también cultivamos una empatía más profunda y compasiva hacia los demás. Este cambio de perspectiva es especialmente útil en las relaciones cercanas. A menudo, las personas más cercanas a nosotros, familia, amigos, parejas, son aquellas cuyas emociones pueden tener un impacto más fuerte en nosotros. Al practicar el cambio de perspectiva, podemos fortalecer nuestras relaciones al evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Si tu pareja llega a casa de mal humor, en lugar de tomarlo como un ataque personal, puedes preguntarte, ¿qué pudo haber pasado en su día para que se sienta así? Este tipo de reflexión nos permite responder con paciencia y apoyo en lugar de reaccionar con defensividad. La empatía en la comunicación estoica. La comunicación es otra área clave en la que el estoicismo y la empatía se encuentran. Los estoicos valoraban la claridad, la honestidad y la calma en la comunicación, lo cual es fundamental para establecer conexiones empáticas con los demás. Séneca enfatizaba la importancia de hablar de manera directa pero compasiva. En lugar de dejar que nuestras emociones nos controlen en las conversaciones, los estoicos nos enseñan a mantener una postura reflexiva y moderada, asegurándonos de que nuestras palabras no provoquen más daño del necesario.
En situaciones de conflicto, por ejemplo, es fácil dejarse llevar por las emociones y decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Sin embargo, el estoico practica la paciencia y el control verbal. Antes de hablar, se detiene a reflexionar sobre el impacto de sus palabras. Este control no es una represión de las emociones, sino una muestra de respeto hacia el otro y hacia la situación. De esta manera, la empatía se convierte en una práctica activa en la manera en que nos comunicamos. Un ejercicio útil para mejorar la empatía en la comunicación es el parar y pensar. Cuando alguien nos habla, especialmente en situaciones emocionalmente cargadas, el estoico toma un momento para reflexionar antes de responder. Esta pausa breve permite que nuestras emociones iniciales se calmen, dándonos tiempo para elegir una respuesta más empática y mesurada. Este tipo de comunicación no solo evita malentendidos y conflictos, sino que también fortalece nuestras relaciones, ya que los demás se sienten escuchados y comprendidos. Empatía con uno mismo, la autocompasión estoica. La empatía no solo debe extenderse hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. A menudo, somos nuestros críticos más duros, y esto puede llevar a un agotamiento emocional y una autovaloración distorsionada. Los estoicos creían en la importancia de ser comprensivos y amables con nosotros mismos cuando cometemos errores. Epicteto nos recordaba que somos seres humanos, propensos a cometer errores, y que el objetivo no es la perfección, sino la mejora continua. Cuando fallamos en algo o reaccionamos emocionalmente de una manera que no es estoica, no debemos castigarnos excesivamente. En lugar de ello, debemos aprender de la experiencia y seguir adelante con compasión hacia nosotros mismos. Este enfoque de autocompasión es esencial para mantener una buena salud emocional. Cuando practicamos la empatía con nosotros mismos, somos más capaces de regular nuestras emociones y, por ende, estar más disponibles emocionalmente para los demás. La empatía en el estoicismo no se trata de perderse en las emociones de los demás, sino de entenderlas desde un lugar de racionalidad y compasión. Al aprender a comprender la fuente de las emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás, podemos cultivar relaciones más profundas y significativas. A través de la práctica del cambio de perspectiva, la comunicación empática y la autocompasión, los principios estoicos nos ayudan a desarrollar una empatía más equilibrada y efectiva, que no solo mejora nuestra inteligencia emocional, sino que también nos permite vivir en mayor armonía con quienes nos rodean. Sección 5. Habilidades sociales estoicas, construyendo relaciones con serenidad. El estoicismo no solo es una herramienta poderosa para el manejo de nuestras emociones y el crecimiento personal, sino que también ofrece valiosas lecciones sobre cómo interactuar con los demás de manera efectiva y en armonía. Las relaciones humanas son una parte inevitable y fundamental de la vida, y los estoicos, lejos de abogar por el aislamiento emocional, promovían el desarrollo de habilidades sociales basadas en la serenidad, la compasión racional y el respeto por la naturaleza humana. En esta sección, exploraremos cómo los principios estoicos pueden ayudarnos a construir y mantener relaciones saludables, equilibradas y significativas con quienes nos rodean. El corazón de las habilidades sociales estoicas es la serenidad. Para los estoicos, la serenidad no es una indiferencia fría hacia los demás, sino una disposición interna que nos permite interactuar con el mundo de manera controlada y racional. Cuando cultivamos serenidad, somos capaces de mantener la calma en situaciones difíciles, de evitar reacciones impulsivas y de abordar los conflictos de manera constructiva. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y este principio se extiende a nuestras relaciones. Si somos capaces de mantener una mente tranquila y clara, nuestras interacciones con los demás serán más positivas y armoniosas. Pero, ¿cómo se traduce esta serenidad en habilidades sociales prácticas? Veamos algunos principios clave. 1. Evitar la reactividad emocional. Uno de los principales desafíos en las relaciones interpersonales es la tendencia a reaccionar emocionalmente a las palabras o acciones de los demás. Cuando alguien nos critica o nos confronta, es fácil dejarnos llevar por la ira, la frustración o la defensividad.
Sin embargo, los estoicos nos enseñan a tomar un paso atrás y evaluar la situación desde una perspectiva más racional. Epicteto decía que no son las cosas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esto es crucial en el ámbito de las habilidades sociales. Cuando alguien nos dice algo que nos molesta, no es necesariamente la palabra o la acción en sí lo que nos afecta, sino nuestra interpretación de esa palabra o acción. Si aprendemos a controlar nuestras interpretaciones y a no reaccionar impulsivamente, podremos evitar muchos conflictos innecesarios. Imagina que un compañero de trabajo te critica por la manera en que manejaste un proyecto. La reacción inicial podría ser sentirte atacado y responder con defensividad, lo que probablemente escalaría la situación. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, puedes detenerte y preguntarte, ¿es esta crítica un ataque personal o es simplemente una observación sobre mi trabajo? Al separar tus emociones de la situación, puedes responder de manera más mesurada, lo que a menudo disipa el conflicto en lugar de exacerbarlo. Esta habilidad para evitar la reactividad emocional también es vital en nuestras relaciones más cercanas, como con amigos, familiares o parejas. Las emociones intensas a menudo surgen en estos contextos y aprender a gestionarlas adecuadamente puede marcar la diferencia entre una relación saludable y una conflictiva. 2. La escucha activa con serenidad. Otra habilidad social esencial que los estoicos promovían es la escucha activa. En una sociedad cada vez más centrada en la comunicación rápida y superficial, la capacidad de escuchar verdaderamente a los demás se ha convertido en una rareza. Sin embargo, escuchar no es solo oír las palabras que alguien dice, sino comprender y empatizar con su perspectiva, algo que los estoicos valoraban profundamente. Séneca decía, la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca, para que escucháramos más de lo que hablamos. Este principio sigue siendo aplicable hoy en día. En lugar de apresurarnos a responder o imponer nuestra opinión, los estoicos nos invitan a tomarnos el tiempo para entender lo que la otra persona está tratando de comunicar. La escucha activa no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos permite evitar malentendidos y conflictos. La serenidad es crucial para la escucha activa, ya que nos permite estar presentes en la conversación sin dejarnos llevar por nuestras propias emociones o juicios. Al escuchar desde un lugar de calma, podemos captar matices en lo que se nos dice, lo que nos ayuda a responder de manera más efectiva y empática. 3. La importancia de la honestidad y la claridad en la comunicación. Los estoicos valoraban profundamente la honestidad, pero también comprendían la importancia de comunicar esa honestidad de manera clara y compasiva. No se trata solo de decir la verdad sin filtros, sino de hacerlo de una manera que sea constructiva para la relación. Séneca afirmaba que ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo, y este autocontrol es vital en la comunicación. A menudo, cuando nos sentimos heridos o molestos, podemos sentir la tentación de hablar de manera abrupta o agresiva. Sin embargo, los estoicos nos invitan a tomarnos un momento para reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras. ¿Son nuestras palabras útiles? ¿Están alineadas con nuestros valores? ¿Van a mejorar la situación o solo la empeorarán? Un ejemplo claro es cuando estamos lidiando con un conflicto con un ser querido. Puede ser tentador decir cosas hirientes en el calor del momento, pero el enfoque estoico nos recuerda que nuestras palabras tienen poder y consecuencias. Al abordar el conflicto con serenidad y claridad, podemos expresar nuestras preocupaciones sin dañar la relación en el proceso. Un ejercicio útil en este sentido es practicar la pausa antes de responder. Cuando alguien te diga algo que te moleste, tómate un segundo para respirar, reflexionar sobre tus palabras y luego hablar de manera clara y mesurada. Este pequeño cambio puede tener un impacto enorme en la calidad de tus interacciones. 4. Establecer límites saludables. Aunque el estoicismo nos enseña a ser pacientes y comprensivos con los demás, también nos recuerda la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones. No se trata de permitir que otros nos maltraten o exploten nuestra paciencia. De hecho, el respeto por uno mismo es una parte esencial del pensamiento estoico.
Epicteto hablaba de la importancia de proteger nuestro propio espacio interior. Si bien debemos ser comprensivos con las emociones y reacciones de los demás, también debemos asegurarnos de no permitir que sus comportamientos dañinos nos afecten negativamente. Establecer límites saludables implica ser claros y firmes en lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no, sin perder nuestra serenidad en el proceso. Esto puede ser particularmente relevante en relaciones donde existe una dinámica de poder desequilibrada, como en el trabajo o en ciertas amistades. Decir no de manera tranquila y respetuosa es una de las habilidades sociales más poderosas que podemos desarrollar. Al proteger nuestro bienestar emocional, también fortalecemos nuestra capacidad para interactuar con los demás de manera saludable. 5. Compasión estoica. Entendiendo las imperfecciones humanas. Una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar en nuestras relaciones es la compasión. Para los estoicos, la compasión no es una debilidad, sino una manifestación de la sabiduría. Como seres humanos, somos imperfectos y aceptar esta realidad en nosotros mismos y en los demás nos permite interactuar con más paciencia y comprensión. Séneca nos recordaba que, como seres humanos, todos estamos propensos a cometer errores, y no debemos sorprendernos cuando otros actúan de manera irracional o egoísta. Al reconocer la fragilidad humana, podemos evitar la frustración innecesaria en nuestras relaciones y cultivar una mayor compasión. Esto no significa que debamos aceptar comportamientos tóxicos o dañinos, sino que debemos aprender a diferenciar entre las acciones malintencionadas y los errores humanos comunes. Al practicar esta compasión, creamos un espacio más seguro y abierto para que nuestras relaciones florezcan. Un ejemplo práctico es cuando un amigo cancela planes en el último momento. En lugar de reaccionar con enojo o resentimiento, el estoico puede preguntarse, ¿qué pudo haber llevado a mi amigo a actuar de esta manera? ¿Está lidiando con algo que no conozco? Este enfoque no solo mejora nuestra paciencia, sino que también fortalece la relación al demostrar que somos capaces de entender y perdonar. 6. Resolver conflictos con serenidad. El conflicto es una parte inevitable de cualquier relación. Sin embargo, la forma en que abordamos esos conflictos puede marcar la diferencia entre una relación que crece y una que se deteriora. Los estoicos nos enseñan que la serenidad y la racionalidad son nuestras mejores herramientas para resolver conflictos de manera efectiva. En lugar de ver el conflicto como una batalla en la que debemos ganar, los estoicos lo ven como una oportunidad para el crecimiento mutuo. Cuando abordamos un conflicto desde un lugar de calma y con la intención de encontrar una solución, es más probable que la relación se fortalezca en lugar de desgastarse. El enfoque estoico también nos recuerda que no podemos controlar las acciones o reacciones de los demás, solo nuestras propias respuestas. Si una discusión se vuelve acalorada, el estoico no se deja arrastrar por la emoción del momento, sino que mantiene su serenidad y busca una solución racional. Este enfoque no solo ayuda a resolver el conflicto más rápidamente, sino que también evita daños innecesarios en la relación. Las habilidades sociales estoicas son profundamente prácticas y están diseñadas para ayudarnos a interactuar con los demás de manera más efectiva y armoniosa. La serenidad es la base de todas estas habilidades, permitiéndonos evitar la reactividad emocional, escuchar activamente, comunicar con claridad, establecer límites saludables y abordar los conflictos con sabiduría. Al integrar estos principios en nuestras relaciones, no solo mejoramos nuestra inteligencia emocional, sino que también construimos conexiones más sólidas, significativas y duraderas. El viaje que hemos recorrido en este análisis del estoicismo y la inteligencia emocional revela que los principios filosóficos que surgieron hace más de 2000 años son tan aplicables y relevantes hoy como lo eran en tiempos de los antiguos pensadores. En un mundo tan dinámico y emocionalmente exigente como el nuestro, el estoicismo no solo proporciona una vía para el autocontrol emocional, sino que también es una brújula para vivir con autenticidad, empatía y serenidad. Hemos aprendido que el estoicismo no se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, enfrentarlas y manejarlas con sabiduría. La inteligencia emocional, un concepto tan valorado en la psicología moderna,
encuentra un complemento perfecto en las enseñanzas de figuras como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Estos filósofos nos brindaron herramientas prácticas y profundas para navegar en el vasto mar de emociones humanas, ayudándonos a mantener la calma en las tormentas más intensas y a actuar con integridad y claridad en lugar de dejarnos llevar por impulsos reactivos. Uno de los aspectos más fundamentales que el estoicismo aporta a la inteligencia emocional es la capacidad de cultivar una conciencia profunda sobre nuestras emociones. A lo largo de nuestra exploración, vimos que los estoicos no negaban la existencia de las emociones. De hecho, las reconocían como una parte intrínseca de la naturaleza humana, pero no permitían que estas emociones dominaran su comportamiento. Este enfoque filosófico es esencial para cualquier persona que busque mejorar su inteligencia emocional. Si no somos conscientes de nuestras emociones, es imposible gestionarlas eficazmente. Los estoicos nos enseñan a observar nuestras reacciones emocionales sin juzgarlas de inmediato. Ya sea ira, tristeza, ansiedad o euforia, el primer paso hacia el autocontrol es reconocer esas emociones como algo natural y luego decidir, desde un lugar de serenidad, cómo responder a ellas. A medida que desarrollamos esta autoconciencia, comenzamos a notar patrones en nuestras emociones. Quizás descubrimos que ciertos eventos o personas nos provocan respuestas emocionales desproporcionadas. Con esta nueva perspectiva, podemos aplicar las lecciones estoicas para recordar que, aunque no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, siempre tenemos control sobre cómo respondemos. Este es el núcleo de la dicotomía del control, centrarnos en lo que está bajo nuestro dominio y aceptar con calma lo que no lo está. La serenidad en las relaciones, clave para la inteligencia emocional. Otra lección poderosa que el estoicismo ofrece es la serenidad como base para mejorar nuestras relaciones con los demás. A menudo, nuestras interacciones están teñidas por nuestras propias emociones no controladas o por las emociones desbordadas de los demás. Sin embargo, a lo largo de nuestro análisis, hemos visto cómo el estoicismo enseña que la serenidad es la piedra angular de las relaciones saludables y significativas. Cuando abordamos nuestras relaciones desde un lugar de serenidad estoica, somos capaces de escuchar mejor, de mostrar empatía sin perder el equilibrio interno y de resolver conflictos sin caer en reacciones emocionales destructivas. Esto, a su vez, fortalece nuestra inteligencia emocional, porque no solo nos volvemos más conscientes de nuestras propias emociones, sino que también desarrollamos una mayor comprensión de las emociones de los demás. El estoicismo nos invita a recordar que cada persona con la que interactuamos está librando sus propias batallas internas y que su comportamiento está moldeado por su percepción del mundo. Al cultivar la empatía desde una perspectiva racional, podemos mejorar nuestras habilidades sociales y emocionales, construyendo relaciones más profundas y estables. La importancia de la autocompasión en el camino estoico. A lo largo de nuestra exploración, también vimos que el estoicismo promueve un tipo de autocompasión que es esencial para la inteligencia emocional. Los estoicos entendían que, como seres humanos, no somos perfectos y que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. La autocompasión nos permite ser gentiles con nosotros mismos cuando no logramos actuar de acuerdo con nuestros ideales. Cuando integramos la autocompasión estoica en nuestra vida diaria, nos volvemos menos propensos a castigarnos por nuestras emociones o errores. En lugar de ver nuestras fallas como pruebas de nuestra incompetencia, las reconocemos como oportunidades para aprender y mejorar. Esta actitud no solo fortalece nuestra relación con nosotros mismos, sino que también nos permite interactuar con los demás desde un lugar de mayor comprensión y paciencia. El estoicismo nos enseña que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, y esto incluye la manera en que nos tratamos a nosotros mismos. Al ser conscientes de nuestras limitaciones y, al mismo tiempo, comprometernos con el crecimiento personal, estamos fomentando una inteligencia emocional sólida que se traduce en un mayor bienestar emocional y en relaciones más saludables. El estoicismo como camino para una vida emocionalmente inteligente. En última instancia, el estoicismo nos ofrece una hoja de ruta clara y práctica para mejorar nuestra inteligencia emocional. A través de la autoconciencia, el control emocional,
la empatía racional y la aceptación de lo inevitable. Los principios estoicos nos ayudan a navegar las complejidades emocionales de la vida moderna con sabiduría y claridad. Es importante recordar que, al igual que la inteligencia emocional, el desarrollo de la mentalidad estoica es un proceso continuo. No se trata de alcanzar la perfección emocional de un día para otro, sino de comprometernos con el esfuerzo diario de mejorar nuestras respuestas a las emociones, tanto internas como externas. Al practicar los principios estoicos, no solo mejoramos nuestra inteligencia emocional, sino que también fortalecemos nuestro carácter, lo que nos permite vivir de manera más auténtica y alineada con nuestros valores más profundos. En el mundo acelerado y emocionalmente cargado de hoy, el estoicismo se erige como una guía temporal para vivir con serenidad, equilibrio y propósito. Al integrar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana, no solo nos volvemos más capaces de gestionar nuestras emociones, sino que también nos convertimos en personas más compasivas, sabias y resilientes. Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.